somos esperanzadores, adoremos juntos en este día. Oh, yeah. Oh, oh. Dime tus secretos, todo dímelo. Enséñame a amarte, enséñame a vivir. Esté donde esté, lo que pueda perder, no quiero más que estar junto a ti. Quiero conocerte, Cristo. Aceleras mi latido, latido. El ritmo de tu amor me mueve. Quiero conocer tu latido. Mi atención llamaste, me diste libertad, enciendes tú mi alma, tu sueño es mi pasión. Quiero conocerte, Cristo, aceleras mi latido, latido. El ritmo de tu amor me mueve. Quiero conocer tu latido. Lo que pueda perder, no quiero más que estar junto a ti. Esté donde esté, lo que pueda perder, no quiero más que estar junto a ti. Quiero conocerte, Cristo, aceleras mi latido, latido. Quiero conocerte, Cristo, aceleras mi latido, latido. El ritmo de tu amor me mueve. Quiero conocer tu latido. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rumirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está.
nosotros, junto a tu familia, puedas levantarte y cantar con toda tu fuerza en el nombre de Jesús. Canta aún más fuerte. 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 Con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte. Tan fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte. Mi alma melodía es. Canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí. Canta aún más fuerte. Con todo lo que hay en mí. Canta aún más fuerte. Veré a la oscuridad huir. Canta aún más fuerte. Sin saber lo que está por venir. Canta aún más fuerte. Temor pierdes control de mí. Canta aún más fuerte. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Te adoramos, Dios, porque sabemos que por encima de toda circunstancia, por encima de cualquier temporada, tú eres Dios soberano. Tú eres Dios que tiene control de todas las cosas y en todo tiempo eres merecedor de alabanza, de gloria y de honra. Bienvenidos y qué alegría tenerte una vez más con nosotros y poder compartir y adorar a nuestro Señor como lo hicimos anteriormente con nuestras alabanzas. Quiero recordarte que esto es Esperanza Home y puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como @Casa Esperanza Viva. Ahora vamos a adorar a Dios de otra manera y te voy a dejar con nuestra pastora Nayaride Martínez. Ha llegado el momento de adorar a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Lucas 6:38 nos dice que demos y que vamos a recibir una medida buena, apretada, remecida. Que con la misma medida que damos se nos va a retribuir. Y recuerda que Dios es nuestra fuente, nuestro sustento, pero nosotros somos usados por Él para ayudar a otros. Si quieres colaborar con nosotros, puedes contactarte a nuestros números o a nuestro correo. Allí donde estás ahora, levanta tus manos. Vamos a darle gracias a Dios por la provisión que nos ha dado para darle a Él. Señor, yo te doy muchas gracias por cada una de esas manos que se levantan para dar, Señor. Yo te pido, Señor, para ellos una bendición enorme, grande, Jesús. Que a ellos se les devuelva aún más, Padre, de lo que ellos han dado. Bendice a este dador alegre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero orar por todas aquellas personas que yo sé que me escuchan, que yo sé que nos escuchan y que todavía no tienen a Cristo en su corazón y que todavía no han confesado a Dios como su Salvador, porque hay un regalo maravilloso que es la vida eterna y no nos podemos quedar callados. Tenemos que anunciar a Cristo.
Yo quiero que tú repitas esta oración después de mí. Padre, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Entiendo que moriste por mí en la cruz para darme el regalo de la salvación, de la vida eterna. Hoy te confieso como mi Salvador, como mi Redentor. Hoy confieso que gracias a ti me puedo reconciliar con el Padre. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que cuando ese libro sea abierto, mi nombre puede estar allí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, bendigo tu vida. Ya eres parte de la familia de Dios. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Te pido a que nos llames por los números que están saliendo en pantalla para que te comuniques con nosotros y así poder atenderte de una manera más efectiva. Desde ya te decimos que te amamos y que eres bienvenido a nuestra casa, Esperanza Viva, o en cualquier otro sitio en donde quizás tú puedas ir y congregarte. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones. Quiero invitarte los días martes a las 6:30 p.m. en nuestro espacio Plantando Semilla con nuestro pastor Franklin Martínez. Los jueves tenemos un brote de esperanza con nuestra pastora Nayaride Martínez. Y los domingos nuestra reunión a las 10 a.m. Esperanza Home. Si tienes alguna duda, quieres hablar con alguien o tienes una petición de oración, no dudes en contactarnos. Es para nosotros un placer servirles. También te invito a que te tomes una foto en casa, con tu familia, con tus hijos, tus amigos, cuando estés transmitiendo nuestros servicios y nos tagues en Instagram como Esperanza Home. Sin más nada que agregar, vamos a seguir adorando al Señor. Rinde tu corazón delante de su presencia y adoremos juntos a nuestro Dios. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo un pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Soy libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios,
casa donde estás y declara con nosotros que tú eres un hijo de Dios, escogido, perdonado. Dilo con nosotros. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Dilo, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Dilo, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Una vez más, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Dios te bendiga. Qué bueno que hoy podemos alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos con las alabanzas de los chicos de la casa y podemos adorar, seguir adorando a nuestro Dios. Desde tu casa donde estás, alaba el nombre de Dios, dale gracias a Dios, dale honra, dale alabanza a tu Dios, a tu Creador. Alaba a Jesucristo, alaba a Dios, alaba al Espíritu Santo, porque aunque no estemos aquí todos juntos, el Espíritu de Dios está en medio nuestro. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar y también se mueve en tu casa, allí donde tú estás. Padre, te doy gracias en este momento. Yo quiero que tú bendigas la vida de todos los que me pueden ver, de todos los que me pueden escuchar, de todos los hermanos de Casa Esperanza Viva. Padre, yo envío bendiciones sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra llegue a sus corazones, penetre hasta lo más profundo, Señor. Que surja su efecto en la vida de todos los que me pueden escuchar, Señor. En el nombre de Jesús declaro cielos abiertos, declaro bendición sobre tu vida. Amén y amén. Hoy quiero hablarte de un tema bastante importante y quiero que prestes mucha atención. Dile al que está a tu lado en tu casa: no me molestes, quiero escuchar la palabra de Dios. Quiero hablarte hoy acerca de este tema que lo he titulado un carácter atrevido. Carácter atrevido. Y quiero basarlo en la vida del apóstol Pedro. A veces hemos hablado muchas veces del apóstol Pedro y decimos que el apóstol Pedro era un poco impulsivo, que el apóstol Pedro algunos dicen que Pedro era un poco colérico por su forma de ser, siempre como en movimiento, siempre activo. Y Dios quiere también personas que sean como el apóstol Pedro. Yo veo al apóstol Pedro un apóstol atrevido, un apóstol que siempre iba un paso más adelante de los demás, que siempre salía al frente, que siempre estaba como asomado. Y yo veo en él algo bonito de imitar, algo hermoso que tú y yo debemos tener, y es que Pedro tenía un carácter atrevido. Tanto era así Pedro atrevido que el libro de Juan, en el capítulo 18, en el verso 10, cuando iban a buscar a Jesús para prenderlo, él salió con la espada y le quitó la oreja a un hombre
llamado Malco. Imagínense. Y Jesús lo tuvo que calmar. Era atrevido, era arriesgado, era aguerrido. Ese es el Pedro del cual te quiero hablar el día de hoy. Y quiero que, para contextualizar todo esto, quiero que vayamos al libro de Mateo en el capítulo 14. Yo sé que muchos conocen esta historia, pero igual vuélvela a escuchar y presta mucha atención. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro a orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro, fíjate esto, entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Aplaude la gloria de Dios allí donde está por esta palabra que acabas de escuchar. Fíjate, no sé si puedes ver el escenario, yo sé que sí. La barca, las olas golpeaban la barca y el viento iba en contra. No sé si has podido ver alguna de esas películas en donde la marea azota la embarcación y el viento está contrario. Bueno, imagínate una situación así, y estaban los discípulos y en medio de todo ese movimiento, ese mover, dice la palabra que tenían miedo y que gritaron pensando que era un fantasma. Cuando Jesús escuchó esto, le dijo: no teman, soy yo. Y lo que me llama la atención es que de toda la gente, de todos los discípulos que estaban en ese lugar, en esa barca, con miedo, aterrorizados, angustiados, desesperados, gritando unos y otros, de todos encontramos a Pedro, que le dice a Jesús: si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas hacia ti. Ve lo atrevido que es Pedro. Pedro no solamente le dice: si eres tú, sino que se atreve a decirle: haz que yo camine sobre las aguas hacia donde tú estás. ¿Me estás entendiendo? ¿O me estoy dando a explicar? Fíjate lo atrevido, el carácter atrevido de Pedro, que de todos los discípulos que estaban allí, solamente él fue capaz, en medio del miedo, en medio de esa desesperación, en medio de los gritos, de como que tomar un poco de actitud y atreverse a decirle: si eres tú, Jesús, si tú eres de verdad Jesús, haz que yo camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Wow, qué atrevido es Pedro. Fue Pedro en ese momento. Y Jesús le dijo: ven. Y yo me puedo imaginar, y quiero que tú también lo imagines, el movimiento de la barca, las olas, el viento, y Pedro intentando bajarse de la barca, porque a veces en condiciones normales es difícil bajarse a veces de una lancha cuando uno pasea. Imagínense esta barca, esta embarcación con movimiento, poder bajar difícil. Sin embargo, un Pedro atrevido, un Pedro aguerrido, se baja y comienza a caminar. Y quiero dejarlo hasta allí porque quiero mostrarte el carácter atrevido de Pedro. Que nadie se atrevió, sino simplemente Pedro se atrevió a decirle a Jesús: si tú eres, haz que yo camine. Pero este atrevimiento
en medio de esta circunstancia solamente lo tienen los hombres de fe. Y Pedro era un hombre de fe. Pedro sabía que si era Jesús iba a caminar sobre las aguas. Y en ese momento Pedro tuvo fe. En ese momento Pedro tuvo fe. Y fue valiente y fue aguerrido. Algo que quiero que observes es que el miedo, el temor, no permitió silenciar a Pedro. No permitió que Pedro se quedara callado y tranquilo. En otras palabras, el miedo no lo paralizó, el miedo no lo neutralizó, el miedo no lo dejó ahí estático, no. En medio de la circunstancia, él pudo atreverse a decirle las palabras a Jesús, lo que te acabo de decir. Hoy en día, quiero traspolar esto a nuestra realidad, y hoy en día nos encontramos en una condición muy similar, quizás no en la barca, quizás no en el mar y quizás no con el viento, pero en situaciones muy similares que nos golpean, que nos azotan, que están en nuestra contra. Y a veces, ¿qué pasa? Dejamos que el miedo nos paralice, dejamos que el miedo, dejamos que el temor se apodere de nosotros, nos inunde, y allí nos quedamos paralizados. Y no nos damos cuenta que el que está al frente de nosotros es Jesús. Y no nos percatamos de que está ahí adelante de nosotros es Jesús. Y no nos atrevemos a decir: Jesús, si eres tú, yo quiero caminar. Si eres tú, yo quiero salir de este problema. Si eres tú, yo me atrevo a moverme en fe y caminar y bajarme de la barca, salir de en medio del problema, en medio del miedo, salir del problema y bajarme y caminar hacia Jesús. Hoy en día, Jesús, Dios necesita creyentes atrevidos, creyentes aguerridos, creyentes capaces de decir: no importa la tormenta, no importa lo que esté pasando, yo voy a caminar, yo me voy a atrever, yo voy a atrever a creerle a Jesús, a creerle a sus promesas. Soy atrevido como Pedro, soy atrevido como el apóstol Pedro. Me niego a quedarme estancado en el problema. Me niego a quedarme aquí con el miedo. Me niego a quedarme aterrorizado con lo que está pasando. Tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que movernos. Tenemos que activarnos. Tenemos que orar en fe. Tenemos que caminar sobre las aguas. Esta experiencia, amado, que tuvo Pedro, aunque no fue muy larga, pero fue una experiencia de fe. Fue una experiencia de atrevimiento. Una experiencia que no tuvieron el resto de las personas que estaban en la barca. Solo una experiencia que tuvo Pedro de poder bajarse de la barca y caminar sobre las aguas. No ha habido más ningún hombre en la historia que haya podido caminar. No hay ningún otro registro, solamente el de Pedro. Es el registro que tenemos en la palabra de Dios, en lo que estamos leyendo. Imagínense el atrevimiento, lo arriesgado, lo aguerrido de Pedro. El único hombre, aparte de Jesús, que ha caminado sobre las aguas. Una experiencia, amado, que tuvo que haber marcado la vida de Pedro de una forma positiva. Y cuando tú eres atrevido, cuando tú te atreves a moverte en fe, que no dejas que el miedo te arrope, amado, tú comienzas a ver a Jesús y comienzas a caminar y vas a tener experiencias poderosas como la que Pedro tuvo. Atrévete. Es el mensaje que quiero darte en este día. Tienes que ser un creyente atrevido. No importa las circunstancias que estés pasando, atrévete a creerle a Dios. Atrévete a bajarte de la barca. Atrévete a bajarte y caminar en fe. No dejes que el enemigo te quite la visión. No dejes que el enemigo te arrope con el miedo. La palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía. Ese no es el espíritu que Dios te ha dado. Tú tienes que avanzar creyéndole a Dios. Y esto no era una circunstancia fácil. Quizás tú lo ves aquí narrado, en la barca y la embarcación, que el viento, el contra y las mareas. No es fácil esta circunstancia. No es fácil estar. Es difícil. Los que han viajado en lancha
saben que cuando la marea está fuerte, eso da bastante miedo, eso da bastante temor. Y yo lo he experimentado, miedo a que se voltee, miedo a uno a voltearse y que uno se ahogue. Esto da miedo, pero en medio de todo esto, Pedro fue capaz de ser atrevido. Y quiero mostrarte más adelante, porque no solamente vemos a Pedro aquí en la barca. Fíjate, quiero que vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, el verso 8. Vamos a leer el verso 8. Y fíjate cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas. Entonces Pedro se puso de pie. Quiero contextualizarte. Cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, los que estaban alrededor comenzaron a extrañarse y decir: pero están hablando en nuestras propias lenguas, ¿qué es esto? ¿Qué les pasa? Y en medio de toda esa algarabía que había allí, de todo lo que estaba pasando, encontramos a un Pedro. El verso 8 dice: ¿cómo es que los oímos hablar en sus propias lenguas? Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo. Fíjate, Pedro, estaba el resto de los apóstoles, pero Pedro era el que salía al frente, porque Pedro era atrevido, porque Pedro era aguerrido, porque Pedro tenía una confianza en Dios. Y de todos, él dice la palabra que con voz fuerte dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Lleno de autoridad, lleno de poder, había sido lleno del Espíritu Santo, y aún más tenía más atrevimiento a hablar y a decir. Y dice: estos no están borrachos, porque era el comentario, como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensaje profético, y los jóvenes tendrán visiones, y los viejos tendrán sueños. Vemos a un Pedro que no le importó enfrentarse a todos aquellos judíos que bien siempre los estaban tildando, que siempre les llevaban la contraria, que utilizaban las leyes y su poder para ir en contra de ellos. Pero a Pedro no le importó eso, y los dejó bien en claro lo que estaba pasando. No tuvo miedo, no titubeó, se atrevió a enfrentarlos y a decir: lo que está pasando aquí es esto, esto y esto. Encontramos a un Pedro atrevido, un Pedro con un carácter atrevido a enfrentarse, a defender a Dios, a defender la palabra de Dios, a defender las promesas de Dios, a defender lo que Dios ha dicho. A veces nos encontramos en situaciones en las cuales tenemos que hablar y tenemos que defender, que con mucha cordura tenemos que defender la palabra, y nos da miedo, no decimos nada, dejamos que la gente hable, que la gente diga, que la gente niegue a Dios. Y cuando nosotros es el momento en que tenemos que hablar, no hablamos porque muchas veces tenemos miedo. Dios está demandando hoy en día gente atrevida, gente aguerrida. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos, amados, lo arrebatan los valientes. Y tú y yo tenemos que ser valientes para arrebatar el reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser como Pedro? Yo reflexionaba en esta palabra y dije: wow, necesito tener el carácter atrevido de Pedro. Necesito ser aguerrido. Necesito bajarme de la barca y enfrentar los problemas y ver a Jesús y caminar con fe. Necesito ser atrevido para hablar de Dios con respeto, para defender la palabra de Dios, así como lo hizo Pedro en el libro de Hechos. Tiene que levantarse una generación hoy en día diferente, una generación hoy en día que sea valiente, que sea arriesgada y que sea atrevida, cumpliendo los parámetros y los principios de la palabra de Dios. Porque estamos en los últimos tiempos, porque estamos en los tiempos finales. Ya la iglesia va a ser levantada, ya la iglesia va a ser quitada de esta tierra. Y aún más tenemos que atrevernos a hablar de Jesucristo, hablar de salvación, hablar de la palabra de fe, amado.
Yo quiero que recibas esta palabra de parte de Dios. Recíbela y atesórala en tu corazón. Yo quiero orar, yo quiero levantar una oración, Padre Señor. En este momento yo sé que esta palabra ha ministrado a nuestras vidas, ha ministrado a nuestros corazones, Señor. Hemos visto a través de la palabra, Señor, el carácter de este hombre Pedro, un carácter atrevido, un carácter aguerrido, un carácter de valiente, Señor. Yo te pido, Padre, que en nosotros comience a avivarse ese espíritu que tenía Pedro, Señor. Ese carácter que tenía Pedro de enfrentarse, de salir adelante, de avanzar, y de que el miedo, ni el temor, ni la circunstancia lo paralizaran, ni lo neutralizaran, Señor. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que comienza a levantarse hombres y mujeres con este carácter. Hombres y mujeres dispuestos a defender la palabra de Dios. Hombres y mujeres dispuestos a defender el evangelio de Cristo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, recibe gloria y recibe honra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el pastor Franklin Martínez de Casa Esperanza Viva y te amo en el amor del Señor. La paz de Dios sea sobre ti y sobre tu familia. Amén.